director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, Sergio Mico, está con nosotros. Sergio, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido. Además que, mira, hay muchísima pregunta. Hay mucha gente que nos escribe preocupada por videos, por denuncias de excesos, de disparos de las Fuerzas Armadas a personas. ¿Cuál es la información que ustedes manejan? ¿Qué denuncias tiene el Instituto en este sentido? Bueno, en primer lugar, todas las cifras que te voy a dar están basadas en hechos presenciales los cuales tuvieron nuestros observadores. Entonces, yo te diría 388 personas detenidas. Hay tratos degradantes, inhumanos y crueles en unos 20 casos, y hemos presentado 8 querellas criminales y 2 recursos de amparo constitucional que hemos ganado por niños y niñas que estaban retenidos. La segunda cosa importante que quisiera decirle a la opinión pública para garantizar la seriedad de las denuncias, que tenemos un correo electrónico denuncias@indh.cl, y ahí lo que pedimos es que nos sean personas que o sufrieron la agresión o la vieron directamente, que nos señalen nombre, teléfono y las circunstancias, de tal manera, Gonzalo, que evitemos esta psicosis que se puede estar produciendo por redes sociales. Pero también, para ser justo, redes sociales nos ha permitido muchas veces al instituto detectar casos, concurrir y ver que efectivamente se han producido esos hechos. Lo que pasa es que, claro, cada caso es en sí mismo importante y cada caso debe ser atendido, y qué bueno que haya alguien que ponga la pelota en el piso, por decirlo así, porque aquí cada uno tiene su visión de las cosas, su verdad, y proliferan muchos videos, los que nosotros muchas veces vemos y de los que no nos podemos hacer cargo porque no tenemos o el contexto o el registro que sea real, que sea efectivamente en Chile. Hay una serie de fake news también que dificultan las cosas. ¿Qué tan desplegados están ustedes como para saber qué fracción de ese universo representa la mirada del Instituto de Derechos Humanos? Nosotros tenemos 5 personas en regiones y 100 personas acá en Santiago. Nos hemos dividido en 3 turnos. Hemos estado en 36 comisarías, algunas obviamente que se repiten, y unos 7 centros hospitalarios. Sergio, entonces estamos en terreno, y nosotros levantamos actas lo más imparciales y objetivas posibles, no solamente con respecto a las fuerzas de orden y seguridad, sino que también con respecto a manifestantes. Y en esto quiero ser súper categórico. El estado de suspensión constitucional, por una parte, obviamente no habilita a Carabineros ni a las Fuerzas Armadas a cometer acciones como el desnudamiento de 9 mujeres. ¿Eso lo constataron? Sí, eso está constatado, ni tampoco, obviamente, tratos humanos y degradantes, sobre todo cuando la gente ya ha sido detenida. Nosotros por eso vamos a las comisarías. Pero que está tocando para saber, porque afortunadamente en este país no estamos acostumbrados a los estados de excepción. No, afortunadamente. Por eso que no sabemos, afortunadamente. Pero también queremos conocer cuáles son los límites. Una fuerza que está autorizada constitucionalmente y que tome el control, ¿hasta dónde puede ir? Mira, te lo voy a decir negativamente. Particularmente las Fuerzas Armadas no están preparadas para esta circunstancia. Las Fuerzas Armadas están formadas para la guerra. Por lo tanto, en ese caso, el uso incluso su sola presencia tiene que ser indispensable y proporcional. Tenemos un caso donde las Fuerzas Armadas están secuestrando personas en medio de un saqueo, lo que puede parecer normal, pero en ese caso lo que hay que hacer es retener y entregar inmediatamente a Carabineros a esas personas. Perdón, porque alguien podría pensar que los están deteniendo. ¿Por qué? No, el secuestro ya es permanencia, y claramente con algunos tratos que son de fuerza completamente ¿Por qué no los ponen a disposición de Carabineros? ¿Qué es lo que debería proceder? Inmediatamente, porque yo insisto, las Fuerzas Armadas no están preparadas para eso, no tienen bombas lacrimógenas, no andan con escudos protectores, entonces, o elementos disuasivos que sean distintos a las armas, y en esto hay que ser extraordinariamente categórico. Por eso nos gustó mucho
que el jefe de la Defensa Nacional, Javier Iturriaga, haya dicho que él no está en guerra contra nadie. Eso ¿Se equivocó el presidente en su declaración? Mira, yo lo diría en términos de que nos gusta mucho más la declaración del comandante, del jefe de Defensa Nacional. Categóricamente, porque todo lo que significa utilizar acciones o dar expresiones que puedan aumentar el nivel de miedo, de violencia entre la población, es indispensable. Nuevamente, en un Estado el derecho a manifestación es pacífico, es decir, no da derecho a ser, obviamente, saqueo ni atacar personas. Ahora, por eso mismo, eso está produciendo una reacción entendible de los vecinos de proteger, pero tiene que ser en forma proporcional y necesaria a sus hogares y sus barrios. Pero ahí no hay derecho a la autotutela, es decir, no hay derecho, por ejemplo, a las detenciones ciudadanas. En eso también hay que ser categóricos. Nosotros tuvimos la experiencia de un estado de sitio en Concepción. Y eso empezó a producir el terror, y para eso los medios de comunicación son categóricos en enfriar la situación y ser lo más objetivos y neutrales posible para que no se empiece a expandir un pánico que lleva a la autotutela. Ahora, la retención sí está autorizada, ¿no? Si es que hay un delito. Sí, por supuesto. Así el delito flagrante, obviamente, hay que detener Estoy pensando en los saqueos, por ejemplo. Sí. No, por supuesto. Que ha sido lo que los vecinos también han tratado de frenar. Por supuesto, pero esa es una función que le corresponde a Carabineros, intentar frenarla. Obviamente los ciudadanos y ciudadanas no están preparados para hacer algo así. Y además se exponen a grados de violencia. Perdón, ahí también, por ejemplo, estuve personalmente en una comisaría. Había 15 personas detenidas y pude observar casi un tercio. Era un tercio de personas que eran claramente delincuentes o habían participado en saqueos. 2 de ellos eran jóvenes claramente drogados. Habían otros 5 jóvenes hace 2 noches atrás, era que estaban en carretes y que no se habían tomado en serio, y había otros 5 que efectivamente estaban protestando. No quiero extenderme, pero también para aclarar a la opinión pública lo siguiente: el derecho a manifestación, a reunión es pacífico y es individual, y por lo tanto cuando uno está participando en una reunión pacífica y aparecen personas violentas o empiezan saqueo, Carabineros tiene el deber inmediatamente de aislar a esas personas, Sergio, pero la gente se tiene que retirar de esos lugares. Pero la manifestación pacífica, por supuesto, es un derecho. Y estamos claros. Pero ojo, individual. Esto es muy importante. Sí, pero cuando estamos en estado de excepción, la cosa cambia. No, aunque sea pacífico. Mira, qué bueno que... Para poner las cosas súper... Estamos pensando en lo que pasó en Plaza Ñuñoa, por ejemplo, ayer, porque en el fondo hubo una marcha pacífica todo el día, pero llega el toque de queda, que uno entiende, le guste o no le guste, porque habrá mucha gente que dice, yo no quiero esta medida de excepción, pero está vigente. Uno entiende que lo que debería pasar es que la gente se vaya a su casa, porque si no también se expone, ¿no? No, por supuesto. Personalmente estuve nuevamente con 5 de nuestros funcionarios, que debo decir que hay 6 personas de nuestros funcionarios que han sido agredidos, 1 con perdigones. Nosotros le he informado esto, hablé personalmente con el director general de Carabineros y con el ministro de Defensa. Esto no puede ocurrir. He venido vestido así porque esta es nuestra chaqueta distintiva. Ahora, vuelvo. Obviamente que pasado el toque de queda, nosotros como instituto hemos llamado a volver a las casas, y como es un derecho individual de manifestación, de reunión, el concepto es reunión, se puede tocar una cacerola del departamento, pero eso es muy distinto a estar, lo que vi en la Plaza Ñuñoa, con una barricada y exponerse a la irrupción de Carabineros, que en medio de la noche y con fuerzas policiales extremadamente cansadas, también pudimos contratar turnos de Carabineros de 33, 40 horas. Entonces, hay muchos que están desde el viernes. Por supuesto. Entonces, Sergio, perdón, para ir a hechos concretos, para aprovechar de tratar de despejar tantas dudas que hay. Sí. A ver, ¿cuántos datos tienen ustedes reales de atropellos de vehículos policiales? No tenemos, te digo, no. Imágenes que vimos, por ejemplo, ayer en Plaza... Carla lo dijo, perdona, mira, los vimos, pero nosotros nuevamente tenemos que contrachequear esa información, porque toda foto, toda imagen tiene un contexto, porque no es lo mismo ver un vehículo de Carabineros desviando, atropellando a una persona, que un vehículo de Carabineros que después de atropellar a la persona se estrella, porque ahí aparece la segunda versión, porque estaban heridos. Nosotros como instituto
no podemos decir si eso fue un atropello institucional, intencional o no, a menos que nosotros concurramos y tengamos de ¿Qué medios disuasivos están usando? ¿Y qué está autorizado, qué no? ¿Se están usando perdigones? ¿Hay heridos? Perdigones, se puede disparar bombas lacrimógenas, pero la norma y los propios protocolos de Carabineros indican que se tienen que tirar al aire, no contra, como nos ocurrió a 2 funcionarios, al cuerpo. Categóricamente no. No se puede disparar. Estuvimos también en Plaza de la Comuna Maipú y vimos personalmente cómo militares disparaban salva. Ya lo pudimos contactar. Claro, pero el terror, el miedo que produce eso es muy grande y puede producir la contrarreacción de polarizar más a los jóvenes que estaban protestando ahí. No digo para estigmatizarlos, porque eran jóvenes. Ahora, no solamente habían jóvenes que empiezan, por ejemplo, a tirar piedras. ¿Y balines de goma o perdigones ustedes han constatado que se estén disparando? Mira, con respecto a este tema, yo no te sabría decir qué tipo de perdigones eran. Ahora esa es ignorancia mía personal. Ya, o sea, ese catastro no lo han podido hacer. No, así tenemos, heridos con perdigones. Osvaldo Aravena, uno de nuestros funcionarios, fue herido con perdigones. Ahí terminó en la Mutual, constatando lesiones. ¿Todos los funcionarios esa es otra cosa muy importante, que la gente, para tener el catastro más objetivo, haga las denuncias. Cuando vamos a los hospitales, nosotros no tenemos la cifra del ministro de Salud, pero nosotros vamos a algún hospital. Por ejemplo, incluso ayer en la clínica alemana había 2 casos de heridos graves, entonces nosotros constatamos esto y le pedimos, por favor, denuncien esto, denúncienlo, casos concretos, para que esto no quede impune. Sergio, tú dices para que esto no quede impune. Cuando se activa esa denuncia, llega al instituto, ¿qué pasa después? Porque también algunos pensarán que en un estado de excepción como este, a lo mejor estas cosas quedan en nada, que se le, no sé, responsabiliza al contexto de que cosas así puedan pasar, o efectivamente después se persigue, por ejemplo, a efectivos policiales que se hayan excedido. ¿Y qué les puede pasar? No, en este caso, querellas criminales, nosotros en el llamado, el oficial Arzola, el llamado Paco Nazi fue condenado por una querella criminal que nosotros presentamos. Un estado de excepción constitucional como el que tenemos restringe el derecho de reunión y el de circulación, pero no el respeto a la vida, integridad física y psíquica. Y ahí nosotros estamos presentando, y yo le señalé muy responsablemente, solo 8 de todas las que hemos contratado, porque otra cosa es la que tenemos que hacer. Tenemos consejeros del propio instituto que están en los recintos hospitalarios. Lo que pedimos es, ¿sabe qué? Levantamos una nota donde circunstanciadamente se señala que ocurrió, se le pide la autorización para presentar la querella, ya, y luego se presenta la querella. Y así ustedes mismos se blindan también de denuncias que no sean ciertas, porque también podría pasar aquí, o que no estén suficientemente respaldadas, o que estén descontextualizadas, porque hay hechos que pueden haber sucedido, pero ya lo decíamos, a lo mejor en un contexto diferente. Por supuesto, y ahí nuevamente insistir en la seriedad de las denuncias. Sergio, volvamos a repetir cuáles son los canales de denuncia para gente que a lo mejor nos está viendo y no ha pensado recurrir al Instituto de Derechos Humanos. Denuncias@indh.cl y el teléfono es el 2288-78650. Bien, pues hay entonces un canal de información relevante. ¿Ustedes tienen un catastro hasta el día de ayer? Hasta el día de ayer, hasta las 12 de la noche, y todavía no tengo los equipos de trabajo, estuvieron hasta las 6, 10 de la mañana. Así que falta esta actualización de la última noche. Actualización, y es muy importante obviamente lo que ocurrió ayer en el toque de queda. Esa información no se las puedo dar con total precisión, tengo la información oral solamente. Como algo, vamos a esperar este último catastro, esa actualización, pero si uno compara con la primera noche de toque de queda, estos hechos o incidentes más graves se han dado en el marco del toque de queda, en el contexto de que la gente se fue a sus casas y las fuerzas de los militares y fuerzas especiales quedan a cargo de la ciudad, o se da en el marco de las manifestaciones, donde también vemos que hay un enfrentamiento y muchas veces una provocación mutua entre algunos, porque hay manifestantes que van en plena calma, pero algunos que se desbandan, que se encapuchan, que pueden tirar piedras, y fuerzas especiales que muchas veces también cae en este como torito, ¿no? Que se hace. Claro.
Mira, nuevamente, en esto nosotros tenemos que ser completamente serios. No tengo esas cifras, pero sí te puedo señalar que a nosotros nos sorprendió la primera noche. Pensábamos que iba a haber mucha más gente detenida, por lo tanto, por estado de sitio, decreto, perdón, del toque de queda, y en ese caso nos da la impresión que efectivamente lo que uno ha visto en la calle, que la aplicación rigurosa, estricta del toque de queda no se ha dado. Y les insisto también que la primera impresión oral que hemos recibido es que hay que distinguir 3 grupos de personas: manifestantes, personas que por razones completamente personales, incluso pude constatar casos de personas que volvían de su trabajo y que fueron detenidos, y hay otro grupo de personas que son delincuentes o personas que se han dejado llevar por esta situación de anomia y están robando. Bien, pues Sergio Mico, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Nos quedamos bien pendientes de esa actualización para tener las cifras definitivas. Que le vaya muy bien. Las vamos a tener en una hora más. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Buen día.